Así como un pintor necesita saber todo sobre sus pinceles, un fotógrafo debe conocer todo lo que su cámara ofrece. Así que veamos cuáles son las partes de ella. Empecemos por el objetivo o lente. Dependiendo del tipo, este puede ir fijo a ella como en las compactas o puede ser desmontable como en las reflex o DSLR. Si tienes dudas sobre las diferentes cámaras, no te preocupes. En los siguientes videos te las explicaremos a detalle. En los lentes que se pueden quitar y poner, podrás encontrar dos interruptores. Con uno, puedes seleccionar el foco automático y el foco manual, y el otro te ayudará a estabilizar la imagen. Además, también es posible encontrar uno o hasta 3 anillos con los cuales puedes modificar el enfoque, el zoom y el diafragma. Por otra parte, tenemos el cuerpo, el cual es la caja hermética que no permite el paso de la luz y contiene los principales elementos necesarios para tomar una fotografía. Allí encontrarás los botones de control. Estos te darán acceso rápido a varias funciones de la cámara. Por ejemplo, si ves uno con las letras WB, podrás modificar el balance de blancos. On y Off te permite encender y apagar la cámara. Si quieres acceder a la galería de tu dispositivo, busca el icono que tiene una flecha. El símbolo con forma de lupa te ayudará a acceder a la herramienta Zoom, la papelera a borrar y el rayo al flash. Del mismo modo, los botones ISO y menú nos llevará a esas funciones. Asimismo, si encuentras un botón con los símbolos más, menos, puedes configurar el control de exposición con AF, el enfoque automático, MF, el manual, y si tiene un punto rojo en el centro, podrás grabar con él. Finalmente, la gran mayoría de cámaras cuentan con una perilla o ruedita con la que podrás moverte por diferentes modos de funcionamiento. Estos son configuraciones predeterminadas para diferentes situaciones. Por ejemplo, si estás en un partido de fútbol, puedes usar el modo deporte. Para un viaje, el modo paisaje. Durante la noche, el modo nocturno. Y así con las demás opciones que tienes. Ten en cuenta que la ubicación y cantidad de botones de cada cámara cambia según el modelo de la misma. Así que no olvides explorar todas las herramientas que tu cámara ofrece y leer el manual de funciones que viene con ella. Otros dos elementos muy importantes son el visor y la pantalla, ya que por ahí podrás observar y encuadrar tu fotografía para obtener la composición adecuada. En algunos tipos de visores o pantallas verás la información apertura del diafragma, la sensibilidad ISO, velocidad de obturación, entre otros. Ahora, ¿qué te parece si miramos la parte de adentro de la cámara y vemos las partes más importantes que allí encontramos? Un elemento que allí encontramos es el obturador, el cual es el encargado de regular el tiempo en que el sensor de la cámara está expuesto a la luz. Con él, la cámara regula el tiempo de exposición. Para entender este proceso, piensa que al oprimir el botón con el que tomas tus fotografías, dentro de tu cámara se abren y se cierran unas láminas que permiten el paso de la luz y lo hacen a la velocidad de obturación que tengas configurada. Otro componente que encuentras en el interior de una cámara, específicamente en el lente, es el diafragma, que son unas pequeñas láminas que se mueven para abrir o cerrar el orificio por donde ingresa la luz y así regular la cantidad de luz que el sensor o la película va a captar. En resumen, el obturador regula el tiempo en el que la luz entra y el diafragma la cantidad de luz que ingresa al sensor o a la película. Cuando se inicia en el mundo de la fotografía, una de las primeras preguntas que llegan a la mente es ¿cuál cámara comprar? Y elegir una no es tan fácil como parece, pero ¿por qué? Es común que al hablar de los diferentes tipos de cámaras fotográficas, se piense que entre más grande es mejor. Y muy pocas veces nos preguntamos realmente para qué la queremos. Ahora bien, dado que existen varios tipos de cámaras, lo mejor es conocerlas para así tomar la mejor decisión, según nuestros intereses, presupuesto y sobre todo de acuerdo al uso que le vamos a dar.
Por eso en este video vamos a hablar de las cámaras compactas. Estas son las cámaras convencionales que tienen dentro del cuerpo todos los elementos necesarios para la toma de fotografía. Es decir, el lente no es intercambiable. Usualmente vienen sin un visor y el encuadre se realiza por medio de una pantalla. La distancia focal, es decir, el zoom, tiene un valor definido máximo y especificado en el manual de la misma. Otro elemento por el cual nos dejamos guiar a la hora de elegir una cámara son los megapíxeles. A veces es muy sencillo dejarse seducir por cámaras que ofrecen 20 megapíxeles sobre una que tiene solo 10 megapíxeles. Sin embargo, no olvides que al elegir una opción, también debes tener en cuenta el tamaño del sensor. Entre más grande sea el sensor, será mucho mejor para la calidad de la fotografía. Este tipo de cámaras son mucho más livianas y en algunos casos más económicas que las tipo reflex, las cuales veremos a detalle en nuestro siguiente video. Las funciones manuales que te permiten controlar valores como apertura de diafragma, sensibilidad ISO o velocidad de obturación no es muy común en este tipo de cámaras, ya que en su gran mayoría toda la exposición de la fotografía la hace la cámara de forma automática. Las cámaras compactas más avanzadas sí te permiten controlar estos factores. Sin embargo, el precio puede aumentar considerablemente. Como la gran mayoría de este tipo de cámaras son pensadas para trabajos aficionados o para las fotos familiares de vacaciones o fiestas, muchas cámaras ahora son resistentes al agua, al polvo e incluso a las caídas. Finalmente, con el aumento de la tecnología, cada vez es más común encontrar cámaras con conectividad, con lo cual podrás subir tus fotos a redes sociales, descargarlas a tu celular por medio de una aplicación, entre otras muchas funciones. Así que en conclusión, las cámaras compactas pueden serte de mucha utilidad si vas a ir de viaje y necesitas que tu equipo sea ligero o vas a enfrentarte a circunstancias que puedan poner en riesgo tu equipo como fotos en el mar o en la nieve. Por otra parte, si quieres tener mayor control sobre todos los elementos que influyen en la toma de una fotografía, quizás es mejor que pienses en una cámara tipo reflex o una cámara sin espejo. Conoce las cámaras reflex o DSLR. Son una muy buena opción para adentrarse en el mundo de la fotografía profesional. A diferencia de las cámaras compactas que vimos en el video anterior, las cámaras reflex son más robustas y pesadas. Además, tienen un visor desde el cual se puede observar perfectamente el encuadre. Esta cámara cuenta con varios lentes y un espejo, ubicados de tal forma que podemos ver a través del visor exactamente lo que el objetivo o lente va a fotografiar. La gran mayoría de cámaras tipo reflex también cuentan con una pantalla donde podrás ver el encuadre de la foto. La principal característica y quizá la más relevante frente a las cámaras compactas es que los objetivos o lentes pueden cambiarse. De esta forma tienes muchas más opciones para tomar tus fotos sin necesidad de cambiar de cámara. Puedes usar un lente gran angular para fotografía de paisaje o un teleobjetivo para retratar la luna y todo desde la misma cámara. Asimismo, las funciones manuales que te ayudan a modificar el foco, la sensibilidad ISO, la profundidad de campo o la velocidad de obturación son en muchos casos más completas que en una cámara compacta o convencional. Por otra parte, los sensores de las cámaras reflex son en su mayoría más grandes que los de otros tipos de cámara, lo que hace que éstas capten más información sobre una fotografía y por ende su calidad sea mayor. Así que ya lo sabes, elegir una cámara fotográfica depende mucho del uso que quieras darle. Si quieres explorar todos los conceptos sobre fotografía y jugar con los modos manuales, esta cámara es la indicada para ti. Quizás sea un poco más costosa que una cámara compacta, pero la calidad que puedes obtener en cada fotografía vale la pena. En el video anterior sobre las cámaras reflex, vimos que estas cuentan con un espejo que refleja a través del visor exactamente la escena que se va a fotografiar. Hay otros tipos de cámaras conocidas como mirrorless o sin espejo. Si te gusta la fotografía, ¿qué te parece si conocemos este tipo de cámaras más a fondo? Bueno, para empezar, el encuadre de la foto lo puedes ver por medio de una pantalla o un visor electrónico.
Una de las grandes ventajas es que ahí podrás ver los valores con los que vas a tomar fotografía, como la velocidad de obturación, apertura de diafragma, entre otros. Gracias a ello, podrás modificar esos parámetros rápidamente para encontrar la exposición adecuada. Sin embargo, el uso de una pantalla como visor puede hacer que la duración de la batería se reduzca considerablemente y en algunas situaciones no se vea con total fidelidad la escena que vas a retratar. Otro factor que tienen las cámaras sin espejo es su tamaño, ya que al no contar con este elemento dentro de ella, hace que su peso y dimensiones sean inferiores a otros tipos de cámaras, sin perder la calidad para tomar muy buenas fotografías. Esto te puede ser muy útil si necesitas que tu equipaje sea ligero y aún así tener muchos elementos que te ayudarán a tomar fotos de alta calidad, algo que quizás se complicaría con las cámaras compactas. El factor del tamaño no solo afecta el peso o el diseño. Como estas cámaras suelen ser más pequeñas que otras cámaras profesionales tipo reflex, puede que no cuenten con un sensor full frame. Si tienen un sensor pequeño, se debe tener en cuenta el factor de recorte. Nos referimos a la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara y con la cual buscamos tener mayor detalle, colores vivos y un balance adecuado entre las luces y las sombras en una fotografía. Según la cantidad de luz que capte el sensor, nuestra fotografía puede quedar de tres formas. Primero, subexpuesta. Se puede ver la fotografía oscura, debido a que le hace falta luz para recrear con fidelidad el objeto que se quiere retratar. Segundo, con la exposición correcta. La luz que ingresó a la cámara fue la necesaria para captar adecuadamente la escena que se está fotografiando. Y tercero, sobreexpuesta. La imagen tiene mucho más luz de la necesaria y la imagen se ve muy luminosa y con los tonos pálidos. La exposición adecuada se puede controlar con tres factores claves de la fotografía: el diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. ¿Cómo puedo controlar la exposición de mis fotografías? Bueno, es más sencillo de lo que crees. Imagina que tienes el diafragma con una apertura pequeña y la foto queda subexpuesta por la poca luz que entra. Para solucionar esto, puedes usar una velocidad de obturación más lenta para lograr que entre más luz, o aumentar la sensibilidad ISO para que el sensor de tu cámara capte más luz. De esta forma, puedes compensar la ausencia o el exceso de luz en la imagen que quieres fotografiar. Solo debes probar todas las herramientas que tiene tu cámara y ajustarla a tus necesidades. La profundidad de campo. Este término hace referencia a la zona de la imagen que se ve nítida o enfocada, y gracias a ella podemos hacer que la mirada del espectador se dirija a un punto específico de la fotografía. La profundidad de campo se puede ver modificada por tres factores claves: el diafragma, la distancia de enfoque y la distancia focal del objetivo o lente. El diafragma. La apertura del diafragma regula la cantidad de luz que entra a la cámara. A menor número de diafragma, tendremos menor profundidad de campo, y por el contrario, a mayor número de diafragma, mayor profundidad de campo. Por ejemplo, desde la misma posición estamos fotografiando a este león, y tenemos varios elementos desenfocados en la imagen, debido a que el número de referencia del diafragma es de los más pequeños, lo que hace que éste se encuentre más abierto. Para modificar la fotografía, usaremos un número de referencia del diafragma mayor para cerrarlo un poco y conseguir más profundidad de campo y, por ende, más elementos nítidos. Distancia de enfoque. La profundidad de campo también puede modificarse por la distancia que hay entre la cámara y el punto enfocado. Entre menor distancia exista entre el sujeto y la cámara, habrá menor profundidad de campo, y a mayor distancia, mayor profundidad de campo. Para entenderlo, aquí tenemos un pingüino, y nos encontramos a menos de 1 metro de él. La profundidad de campo es poca, pero a medida que nos alejamos, los elementos nítidos en la imagen aumentan. Distancia focal del objetivo o lente. El otro factor que puede modificar la profundidad de campo es la distancia focal, también conocida como zoom. Si un lente tiene una mayor distancia focal,
su profundidad de campo será menor y viceversa. Lentes con menor distancia focal tienen mayor profundidad de campo. Veamos. Desde una misma ubicación, usamos un lente de 15 milímetros para fotografiar esta casa y notamos que nuestra zona enfocada es muy amplia. Pero si cambiamos a un objetivo de 85 milímetros, inmediatamente la zona nítida se reduce. La velocidad de obturación o tiempo de exposición regula la cantidad de luz que entra al sensor de la cámara por medio de un dispositivo llamado obturador. Se mide en segundos o fracciones de estos, y entre más rápida sea la velocidad de obturación, el tiempo de exposición es más corto, debido a que el obturador se abrirá y cerrará con mayor brevedad. El caso contrario sucede con la velocidad lenta. Aquí, el obturador se demora más tiempo en abrir y cerrar, lo cual hace que entre más luz a la cámara. Manipular correctamente la velocidad de obturación te permitirá congelar o no el movimiento del objeto que quieras capturar y puede verse movido en velocidades lentas o estático en velocidades rápidas. Por ejemplo, aquí vemos dos imágenes. En una, puedes observar cómo el atleta se encuentra completamente enfocado, mientras que en la otra no lo está. Esto sucede porque en la primera fotografía utilizamos una velocidad más rápida que la usada en la segunda. Para manejar velocidades lentas es recomendable utilizar un trípode, puesto que cualquier movimiento puede afectar la toma correcta de la fotografía. La velocidad de obturación también te sirve para captar más luz. En este ejemplo podemos ver cómo una imagen nocturna se ve muy oscura, mientras que la otra tiene tanta luz que hasta podemos apreciar las estrellas. Recuerda que esta herramienta te sirve para que la exposición de la imagen sea la adecuada. Si dejas pasar mucha luz, la imagen podrá quedar sobreexpuesta, mientras que si la luz que entra a la cámara es muy poca, podría quedar subexpuesta. Sensibilidad ISO. Esta herramienta puede aumentar o reducir la sensibilidad del sensor de la cámara que capta la luz. Entre más bajo sea el valor del ISO, tu fotografía tendrá mayor calidad. Por eso, es recomendable trabajar con el valor más pequeño posible. A un mayor número de ISO, la cámara será más sensible a la luz y la captará más y viceversa. Menor ISO, menor sensibilidad. Ten en cuenta que si usas una sensibilidad ISO muy alta, se podrían generar ruido en la fotografía, que son unos pequeños puntos que aparecen en la imagen, o distorsionar el brillo y el color. Si necesitas que a tu cámara ingrese más luz para tener una exposición adecuada, primero intenta modificar la velocidad de obturación y el diafragma antes de empezar a aumentar el ISO. Veamos algunos ejemplos. Imagínate que vas a tomar una foto de un producto publicitario y tienes el diafragma necesario para tener el desenfoque que quieres, pero la luz es escasa. Si abres el diafragma, tu profundidad de campo se afectará. En este caso, puedes hacer más lenta la velocidad de obturación usando un trípode o un control para evitar que la imagen quede movida y así dejar el ISO más bajo. Otra situación podría ser la siguiente. Estás tomando fotografías en una carrera de Fórmula 1. Abres el diafragma al máximo y pones la velocidad de obturación más rápida de tu cámara para poder congelar el movimiento del carro. Pero la imagen sale muy oscura. Allí podrías aumentar un poco el ISO para ganar más luz. Los valores de sensibilidad ISO altos son muy utilizados para tomar fotografías nocturnas, especialmente cuando se quiere fotografiar las estrellas, ya que hará que nuestra cámara capte muchas más. No olvides que lo mejor es usar un ISO bajo. Sin embargo, tienes que experimentar con tu cámara todas las herramientas que ésta tiene para lograr la fotografía que deseas, con la mayor calidad posible. En este video te vamos a explicar sobre la distancia focal del objetivo o lente. Y no te confundas, no es la distancia que hay entre la cámara y el sujeto que quieres fotografiar. La distancia focal
Se mide en milímetros y es la distancia que existe entre el sensor de tu cámara y el centro óptico del lente. Recuerda que el centro óptico es el lugar donde los rayos de luz que ingresan a la cámara se cruzan. Pero, ¿y todo esto cómo afecta la fotografía? Sencillo. Si tienes una mayor distancia focal, el ángulo de visión se reduce, la profundidad de campo será menor y el sujeto se verá más cerca y viceversa. Una distancia corta nos dará más ángulo de visión y más profundidad de campo. Veamos este ejemplo. Estamos tomando una fotografía de un paisaje con una distancia focal de 25 milímetros y logramos ver el panorama entero. Ahora, si desde la misma posición cambiamos a una distancia focal larga de 300 milímetros, notamos que el paisaje se reduce y solo logramos ver una pequeña parte de lo que veíamos anteriormente. En conclusión, la distancia focal depende del objetivo o lente con el que trabajes. Veamos los tipos de lente que puedes encontrar. Ojo de pez. Maneja una distancia focal de 8 milímetros y su ángulo de visión es de 180 grados. Los lentes angulares existen entre los 8 y 25 milímetros y su ángulo de visión puede ser de 80 a 110 grados. Estos lentes, junto a los ojo de pez, son ideales para tomar fotografías de paisajes, montañas, arquitectura, entre muchos más. Si quieres fotografiar eventos, fiestas, retratos y cosas así por el estilo, los objetivos estándar son los indicados. Tienen entre 25 y 85 milímetros y su ángulo de visión es de 85 a 25 grados. Finalmente, están los teleobjetivos, con una distancia focal de 85 a 160 milímetros y con un ángulo de visión de 25 a 10 grados, y los super teleobjetivos, que van desde los 160 a los 600 milímetros, tienen un ángulo de visión de 10 a 2 grados. Son los recomendados para fotografía de deportes, fauna o para distancias extremadamente largas, como cuando se le toman fotos a la luna. El balance de blancos es una herramienta que te permite equilibrar los colores RGB, rojo, verde y azul, por sus siglas en inglés, con los colores blanco y negro. Las cámaras captan el color de una fotografía de acuerdo a la luz que se tiene en el ambiente. Pero para entender este concepto, es necesario hablar de la temperatura del color. La temperatura del color se mide en Kelvin, y esta nos indica que la luz con una temperatura más alta alterará el color blanco puro a tonos más azulados, conocidos como fríos, y una temperatura baja a tonos rojizos, conocidos como cálidos. Por esta razón, es que tus fotografías al atardecer te pueden salir con un color naranja, mientras que en un día nublado serían mucho más azules. Debido a esto, el balance de blancos nos ayuda a configurar en nuestra cámara cuál es la temperatura del ambiente, y así ésta logrará equilibrar el resto de los colores para nuestra imagen. Configurar el balance de blancos te puede ser muy útil para darle un toque personal a tu fotografía. Imagínate que estás en la playa y quieres tomarle una foto al atardecer y tu cámara tiene el balance de blancos neutro. Tu imagen saldrá de buena calidad, pero si usas un balance de blancos cálido, tu fotografía podría quedar mucho más llamativa. Ten en cuenta que la mejor forma de asimilar este concepto es tomando varias veces la misma fotografía e ir cambiando el balance de blancos para que explores cómo funciona en tu cámara y cuál es el color que quieres para tu imagen. Pero ¿y si ya tomé la fotografía, puedo modificar la temperatura del color después? La respuesta es sí. En programas de edición de fotografía, debes buscar la opción de edición de temperatura y mover los valores para darle a tu imagen tonos más cálidos o fríos según lo desees. Este es un dispositivo lleno de elementos sensibles a la luz, que comúnmente conocemos como píxeles, y se organizan en líneas verticales y horizontales. Cuando juntamos 1 millón de píxeles, tenemos algo llamado megapíxel,
y por medio de ellos es que podemos identificar la resolución de una cámara. Sin embargo, no solo la cantidad de los píxeles puede afectar la toma de una fotografía. El tamaño del sensor es fundamental y te vamos a explicar la razón. ¿Recuerdas que en el video de distancia focal te decíamos que cuando tenemos una mayor distancia focal, el ángulo de visión se reduce? Pues según el tamaño del sensor, esto también puede ocurrir, por algo conocido como el factor de recorte. Para entender esto, primero aclaremos que existen varios tamaños de sensores. El sensor de tamaño estándar es conocido como full frame o fotograma completo, y estos nos dan una distancia focal real a la que ofrece el lente y mayor calidad en las imágenes. Sin embargo, existen otros sensores mucho más pequeños y livianos, los APS-C y los micro 4/3. Al usar un lente en una cámara con este tipo de sensores, se reduce el campo de visión. Veamos un ejemplo. Esta fotografía la estamos tomando con una distancia focal de 25 milímetros en una cámara full frame y tenemos este panorama. Ahora bien, si el sensor de cámara fuera APS-C, es decir, más pequeño, lo que veríamos es algo como esto, una distancia focal de 37 milímetros. ¿Esto quiere decir que un sensor más pequeño no te va a servir? No precisamente. La respuesta depende del uso que quieras para tu fotografía. Si quieres tomar una fotografía a larga distancia y solo tienes un objetivo de 300 milímetros, puedes usar ese mismo lente en una cámara con un sensor más pequeño y así tendrás mayor distancia focal. Por ejemplo, estas dos fotos fueron tomadas con el mismo lente, pero con diferentes cámaras. Aquí puedes notar cómo el factor de recorte modificó el encuadre real de la fotografía. Finalmente, otra cosa que debes tener en cuenta en el sensor de la cámara es la sensibilidad. Entre más grande sea el sensor, la sensibilidad es mejor, ya que este podrá captar una mayor cantidad de luz. Por ejemplo, estas dos fotos fueron tomadas con la misma sensibilidad ISO, en iguales condiciones y con los mismos valores. Claramente podemos ver cómo la cámara que tiene un sensor full frame genera menor ruido, comparado con la foto que se tomó con una cámara y un sensor APS-C, el cual es más pequeño. En conclusión, usar una cámara con un sensor más grande o más pequeño depende de ti. Con los sensores más pequeños podrás ahorrar un poco de dinero y las cámaras son más ligeras para llevar. Pero si lo que necesitas es tener la mayor calidad posible, una cámara con sensor full frame es lo indicado.